Continuamos, amigas, amigos, esta noche hablando de la movilidad energética en el Paraguay y cuáles son los presupuestos técnicos básicos para lograrlo. Y vamos a hablar seguramente de mucho más, porque la persona que nos acompaña es un profundo conocedor del sistema energético paraguayo. Es el ingeniero Guillermo López Flores, fue consejero paraguayo de la entidad binacional Yacyretá. Ingeniero, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Sebastián, un gusto. Muy agradecido por tu presencia, ingeniero. Un tema que nos polémico en las últimas semanas y que se juntaron, ¿verdad? Es el tema del no avance o la lentitud en las obras del Metrobús, que nos empezó como todas las cosas que ocurren en el Paraguay, volvemos al inicio a la discusión de si tenía que ser eléctrico, si podía ser eléctrico, si convenía que fuera eléctrico o no. Y el otro tema, entre las propuestas políticas, el tema de bajar la tarifa de la ANDE, si es conveniente, si no es conveniente. Si tuviésemos que aplicar eso a mover al Paraguay, no solamente en el ámbito de vehículos, sino de mover la economía, ingeniero, ¿cuál es tu visión y cuáles son los prerequisitos para alcanzarlo como esto? Para responder mejor, opinaré primero sobre la propuesta de uno de los partidos en carrera electoral sobre la reducción de tarifa. Sí. Al respecto, probablemente acomodando números, ajustando, reprogramando, subsidiando, es posible reducir la tarifa. Lo que no conozco, tal vez exista, tal vez no, es cuál es el objeto de reducir la tarifa. Incentivar el consumo por el consumo mismo. No me parece recomendable, por lo siguiente. Consumir la energía eléctrica representa una carga sobre el sistema de transmisión, una carga muy grande sobre el sistema de transmisión eléctrica, ya que tenemos exceso de producción, no es problema, pero la transmisión sí. Si aumenta significativamente el consumo, como es previsible, cuando las tarifas caen drásticamente, el aumento se dispara porque no hay incentivo para el ahorro, al contrario, hay una tendencia al desperdicio, al dejar la luz prendida, a bajar el ajuste del aire acondicionado a 20 grados y dormir toda la noche, salir de la habitación sin apagar la luz porque es barato, ¿verdad? Eso entonces exige inversión en los sistemas de transmisión y distribución. Y también el aumento del consumo de la energía eléctrica, que no es de aplicación reproductiva como es el consumo domiciliario, no genera una facturación. Entonces presiona más sobre la economía familiar. Aumenta el confort, pero aumenta también el gasto. En una palabra, si no hay un plan definido detrás de esto, si es solamente para aumentar el bienestar de la familia, no me parece que sea de lo más apropiado, ¿verdad? Lo que sí, se puede reducir las tarifas actuando estructuralmente sobre una serie de ítems que hacen a la formación de la tarifa. Por ejemplo, las pérdidas eléctricas que oscilan entre 50, 60, 70 millones de dólares al año, lo que es fácil de decir, reducir las pérdidas, pero requiere a su vez actuar sobre las causas de las pérdidas, requiere actuar sobre la institución prestadora de servicio que es la ANDE. Significa reformar la ANDE, modernizar
una empresa cuya organización data de 50 años atrás, que no tiene una cultura empresarial moderna, etc. Entonces se vuelve mucho más complejo, pero esta debería ser la forma recomendable de bajar las tarifas, actuar sobre los ítems que forman la tarifa y reducirlo, y que el ciudadano se acostumbre a pagar el precio eficiente, económicamente eficiente del servicio, y como es imprescindible auxiliar a la clase socialmente más desprotegida, más vulnerable, sí establecer subsidios, pero subsidios ponderados, auditados, medidos, de modo que lo reciban la gente que verdaderamente lo acredita, lo justifica, lo demuestra, se controla cada año, y a medida que la tarifa, la familia que recibe el subsidio mejora su ingreso, ahí ya trabaja 1 o 2 en la familia, se le va reduciendo. Esta es la forma moderna y eficiente de encarar estos temas, Sebastián. Ingeniero, eso justamente era lo que el tono de las discusiones que se tenían sobre este tema de la reducción, porque hay estudios, y muchos de ellos usted ya lo conoce, que hablan sobre el tema de la posibilidad también de generación de puestos de trabajo, hasta poder cuadruplicar nuestro Producto Interno Bruto, si es que esto, de una buena renegociación, sobre todo el Tratado de Itaipú, cerrando primero el capítulo de Yacyretá, pudiésemos invertir, como bien usted lo señala aquí, yo lo anoté, tratando de poner no una oferta a la baja, demasiado desmedida, sino tratando de dirigir eso hacia sectores de mayor renta. Esto requiere lógicamente un golpe de timón dentro de nuestra política actual, ¿verdad? Porque vemos a las binacionales todavía como el tío rico que construyen barrios, que regalan pollitos, y poco se invierte. Los superministerios de desarrollo son. Superministerios de desarrollo. Hay un consenso dentro del sector, por lo menos del gremio de profesionales energéticos, con respecto a qué es lo que nosotros vamos a ir a pedir o qué vamos a mover nosotros como país desde el 2018 en adelante. No creo que haya consenso al respecto. Si llamamos consenso a una idea compartida ampliamente por el sector tecnopolítico. Y este es un concepto clave. No es suficiente que los técnicos nos exprimamos los sesos tratando de producir las mejores recomendaciones, mientras el poder que toma las decisiones complejas y relevantes en la vida de la sociedad, el poder político, no tenga la capacidad de interesarse, entender y de alguna forma materializar las recomendaciones, los consejos, las sugerencias del sector técnico, no hay posibilidad de negociar óptimamente. Seguiremos negociando como lo hemos hecho en los tiempos pasados, improvisando para cada caso, sin formar equipos permanentes, estables, que se dedican, como los estados mayores de los ejércitos, que permanentemente hacen hipótesis de guerra. Una élite técnica capacitada, bien formada, motivada, no sujeta a los vaivenes políticos, que se dedica a estudiar, analizar. Estos temas han dejado de ser técnicos para convertirse en geopolíticos. La energía en ninguna otra región del mundo, como en Latinoamérica y en Paraguay,
es de índole política, como el cobre en Chile, como el gas en Bolivia, el petróleo en Venezuela. Mientras no se forme un equipo tecnocrático y tecnopolítico, donde las partes ponen sus mejores competencias, capacidades, y de ahí sale el consenso. Mientras no hagamos ejercicio de este tipo, Sebastián, sí, hay muy poca chance de negociar lo óptimo, ¿no?, para el Paraguay. Podemos decir en conclusión de esta primera parte, ingeniero, entonces, que mientras no sepamos, porque en realidad no sabemos qué vamos a hacer con el acuerdo Macri-Cartes en Yacyretá, y mientras no sepamos qué vamos a hacer en el 2023 con la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Creo que el humorista Groucho Marx decía: buscamos al enemigo durante largo tiempo, estaba en nosotros mismos. Algo así podemos aplicar a este. Podemos aplicar entonces eso. Caso. Bueno, en esta primera parte le estamos escuchando al ingeniero Guillermo López Flores, ex consejero de Yacyretá, especialista en los temas eléctricos y energéticos. Ustedes han escuchado, no tenemos una política, o nuestra política es no tener una política energética a largo plazo, por lo que el tema del consumo, el tema de la utilización para movilizar al país con energía eléctrica está en ascuas. Así que vamos a dejar la última parte del programa para hacerle estas preguntas al ingeniero López Flores sobre qué temas deberíamos poner en un cronograma de actividades de aquí al 2023 o antes incluso, para poder tener un aprovechamiento mucho más fructífero de nuestros recursos. Volvemos a la pausa enseguida. Continuamos esta noche de debate con el ingeniero Guillermo López Flores. Le queríamos preguntar al ingeniero, ¿cuáles son los presupuestos? ¿Cuál serían en una agenda, ingeniero, los siguientes pasos que tendríamos que dar para construir, ya no digo una agenda consensuada, pero por lo menos pública, para que podamos por lo menos criticarla a quienes estamos en desacuerdo o apoyarla a quienes están o estamos de acuerdo? De aquí a corto plazo. Hace poco usted describía justamente dentro de los debates en el sector eléctrico que aparentemente no podemos bajarnos de una nube en donde prometemos cosas que no tenemos. ¿Cómo poder hacerle entender al ciudadano común de que este tipo de propuestas son eso, humo? La comunicación de estas ideas complejas, Sebastián, es una tarea extremadamente compleja y tiene que partir, requiere liderazgo. Los líderes políticos, los líderes de los medios de comunicación deberían ponerse con la intención de formar ciudadanía y servir de correa de transmisión a los técnicos en cualquier sector: salud, educación, ingeniería, obra, energía, y poner objetivamente, ecuánimemente y didácticamente a disposición de la ciudadanía estos temas. El tema de Itaipú, en mi opinión, jamás se ha discutido con altura, con objetividad, con profundidad. Siempre se lo ha utilizado como proyectil, como ariete, generando más controversia que comprensión, porque la controversia vende, le gusta a la gente. Las explicaciones didácticas de cosas complejas son aburridas.
no lo lee la gente, entonces no le interesa a nadie. Y los medios buscan por sobre todo vender. Y está en la controversia, en el escándalo, en los grandes titulares catástrofe, es la técnica, en mi opinión, en que se encaran estas cosas porque eso gusta a la gente. Es una tarea, la tarea de comunicación de las políticas públicas, de políticas de infraestructura, lo veo una tarea bastante difícil. Ahora bien, como tarea, ¿qué es lo que deberíamos hacer, lo que debería hacer el gobierno que asuma en agosto próximo? Primerísimo, tenemos que construir nuestras instituciones, institution building. Tenemos que construir nuestras propias capacidades internas, capacity building, formar staff, gente, reunir esta élite pensante, tecnocrática, tecnopolítica. Que la tenemos en Paraguay. Sí, pero no está conformado, son capacidades sueltas, son individualidades. No tenemos nosotros, por lo menos en el sector energético, pero también en los otros sectores, creo que nosotros no tenemos instituciones adecuadas. Uno de ellos, por ejemplo, en el sector energético es el Ministerio de Energía. Correcto. La política energética es una función indelegable del Estado. La energía es un elemento transversal a toda la actividad de la sociedad y se volvió hasta en un elemento de geopolítica. Se necesita que el Estado se haga cargo de trazar la política y encaminar. Ya no existen las planificaciones obligatorias, ahora las planificaciones son inductivas, son orientadoras. Y la actuación en el mercado se puede dejar a la empresa privada. El Estado también puede intervenir y actuar en el mercado como un agente más del mercado, pero en igualdad de condiciones y con empresas modernas. Existen empresas del Estado modernas, enormemente competitivas y lucrativas, tan o más que las privadas. Todas estas cosas son tareas que Paraguay tiene. La organización de la industria eléctrica probablemente más anacrónica en el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Paraguay es el único país que no ha reformado su sector eléctrico y se puede decir su sector energético en general. En el año 64 se dictó la ley de Ande, la ley constitutiva de una empresa, y con esa nos regimos desde el año 64. Estas son las tareas primarias. Nosotros carecemos del enfoque sistémico, de la visión de conjunto. Nosotros nos focalizamos, estamos obsesionados por el año 2023 y la renegociación. Lo más inmediato, lo que ya está en curso, son temas de Yacyretá. Está en marcha una inversión de 600 millones de dólares. Este año puede salir otra inversión de 1.100 millones de dólares en la ampliación. Estas son las cosas inmediatas y que hay que resolver ya, porque son inversiones, movilizan la economía. Nosotros estamos improvisando sobre estas cosas. Cada partido tiene una visión, el país no tiene una visión, una postura sobre eso, y aún hasta dentro de un mismo partido se ha podido detectar que hay visiones no compartidas, ¿verdad? Estas son para mí las tareas prioritarias, eliminar las contradicciones internas,
y construir nuestra capacidad, consolidar, formar gente e instituciones, Sebastián. Ingeniero Guillermo López Flores, muchas gracias por su presencia esta noche. Ustedes lo escucharon. Creo que hoy nos has dado un pantallazo dentro de todos estos capítulos que hemos dedicado a la energía, una cuestión que nos hace aterrizar aún más a una realidad más urgente, a una realidad más concreta y que tiene que ser resuelta con muchísima plasticidad, como bien lo señalaba el ingeniero López Flores. ¿Qué hacemos con Yacyretá? Y en esta parte de conclusión me gustaría hacer esta reflexión con la que nos deja el ingeniero López Flores, porque si nosotros pretendemos o fijamos o tenemos una fijación, como bien él lo señalaba, con qué vamos a hacer con Itaipú en el 2023 y tenemos veleidades sobre cuánto va a entrar, sobre que estamos calzando ya la deuda que emitimos ya desde el año antepasado a una cuestión a futuro. Es como decir, vamos a ir a dar una vuelta en el auto que se sortea y todavía no compré ni siquiera la rifa. Entonces, estamos lógicamente hablando sobre supuestos que no solamente no están en nuestras manos, sino que todavía tenemos cuestiones que sí están en nuestras manos y no las hemos solucionado. ¿Qué va a ocurrir con el acuerdo Cartes-Macri, Macri-Cartes con el tema de Yacyretá? ¿Qué va a pasar con la maquinización del brazo Añacua? Estamos suspendiendo estos debates y estos debates posteriormente van a tener un impacto para el que va a venir después, porque si queremos negociar con el Brasil sin haber cerrado el problema con la Argentina, pues nosotros vamos a vernos en ascuas. El Brasil es un jugador importante, un jugador de primera. Hoy no está pasando por su mejor momento, obviamente, institucional, pero estos grandes, así con la fuerza que caen, con esa misma fuerza se levantan. Y probablemente ya su diplomacia haya pensado hace 100 años qué es lo que nos espera en el año 2023 o qué es lo que ellos nos van a plantear en el año 2023. Ustedes recordarán que el año pasado hacíamos una apuesta aquí en el programa donde le decíamos una de las cosas que quizá Brasil vaya a apostar en el 2023 es bajar la tarifa. Porque en año electoral todo el mundo quiere bajar la tarifa. Pero como el año pasado todavía no era un año muy electoral, nadie veía esto como una cuestión que se materialice en propuesta. Bueno, hoy ya la vemos en propuesta. Si bien es cierto que nos están diciendo que en realidad la tarifa van a bajar de una manera en la cual, por ejemplo, le van a pedir a 250 intendentes municipales que por favor se abstengan de recibir royalties para que cobrar impuestos. Bueno, ustedes que me están viendo viven en municipios y tienen autoridades municipales que saben muy bien de que, no sé, es más probable que las dos Coreas se unifiquen antes de que de esos fondos prescindan autoridades municipales. Son cuestiones que no se pueden realizar en la realidad, valga la redundancia. Y esta postergar otras cuestiones que sí tenemos, sobre las cuales sí tenemos que tomar posición, por más que duela, por más que sea difícil, por más que los medios muchas veces no estén de acuerdo con las posiciones que se toman políticamente, son cuestiones que se van postergando y se van poniendo en una agenda de pendientes que hace que lo que veíamos en el primer bloque, la posibilidad de tener al Paraguay como un referente en la región de utilización de energía renovable para su movilidad, para su industria y demás, están muy lejos. Porque si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre lo que nos va a beneficiar, imagínense ponernos de acuerdo sobre aquellas cuestiones en las cuales en cierta manera nos van a perjudicar. ¿Por qué digo perjudicar? Porque hay que tomar decisiones con coraje que van a afectar intereses políticos cuando se hable de una reestructuración de la Administración Nacional de Electricidad, cuando se hable de una reestructuración de los sistemas de gerenciamiento de transmisión y distribución de energía eléctrica, cuestiones que hoy el Paraguay no puede dejar de hablar. 7.000 millones de dólares, nos decía aquí la semana pasada técnicos del área, necesita la ANDE en inversiones. Y hoy en día la ANDE anualmente no puede ejecutar más de 140, 150 millones de dólares. Obviamente hay que pensar esto y tenemos que pensarlo con coraje y con la gente que está involucrada. Mientras no lo hagamos, seguirán siendo solamente promesas electorales, que después del 22 de abril o después del 15 de agosto veremos que serán nuevamente postergadas y escucharemos a los sucesivos presidentes de estas instituciones decir que bueno, que es una cuestión heredada, que es una cuestión que viene de hace mucho tiempo y particularmente, señores, aquí de esta mesa ya no aceptamos ese tipo de excusas. Gracias por su tiempo esta noche, ha sido una noche más de debate, nos vemos el martes que viene.